Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Este episodio de La Trinchera es presentado por Solar Innovation, un verdadero pionero en el campo de la ingeniería eléctrica con más de 30 años de experiencia y 6 años en la energía renovable, especializándose en resolver los retos más complejos de la industria. En Solar Innovation crean soluciones completamente personalizadas para que obtengas el máximo retorno de tu inversión. Son los expertos en transformar hogares, integrando sistemas solares con baterías que se pueden cargar usando incluso tu generador. Solar Innovation ofrece el mejor servicio al cliente en la industria, con sistemas 100% adaptados a las necesidades de sus clientes. Lo mejor de todo es que no lo atan a un alquiler de 25 años. Llama al 787-777-1846 o escribe a info@solarinnovationpr.com. Innovation se escribe con 2 N, señores. Para obtener una cotización gratis y descubre cómo transformar tu energía en ahorro y sostenibilidad. Solar Innovation es auspiciador de este episodio. Bienvenidos a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña un Jack of all trades y autor de un libro publicado recientemente que se llama Primero la Segunda o Second to None, porque tiene 2 títulos, La ley que impacta a todo el mundo todos los días en toda situación. Don Luis Álvarez Fiol. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Bien hallado y muy agradecido del privilegio de poder estar aquí contigo en la tarde, en la noche de hoy. Es tu primer podcast, ¿verdad? Es el primer podcast, como ya puedes dar por sentado. ¿Escuchas podcasts? Sí, escucho pocos, pero escucho más música que podcast, pero sí, escucho podcast. ¿Qué podcast escuchas? Pues escucho cosas que tienen que ver precisamente con cosas que me envía mi editor relacionados a física, relacionados a temas que tienen que ver con la naturaleza del libro, con temas relacionados a la política desde el punto de vista de naturaleza humana, porque el libro pues toca distintos elementos de esas distintas áreas que yo creo que es la belleza de la segunda ley de termodinámica, que tiene un impacto muy amplio en todo lo que tiene que ver con la naturaleza y el behavior, el comportamiento del ser humano. Vamos a llegar ahí ya mismo, pero quiero hacerte el voir dire en términos de, ¿verdad?, quién eres y tu trasfondo. Les voy a leer un poquito de la biografía que hay de Luis en el libro como tal. Luis obtuvo bachillerato en administración de empresas con una concentración en mercadeo de Notre Dame en el 1981 y un bachillerato en arte y música con concentración en arreglo musical comercial y composición de Berklee College of Music en Boston en el 83.
En el 84 completó sus estudios en la Academia de Ciencias Militares de la Guardia Nacional Aérea y se hizo piloto. En el 1985 regresa a Puerto Rico, donde comienza una carrera en la industria de alimentos y bebidas que duró más de 30 años. Y en ese periodo fundó y produjo el Puerto Rico Jazz Fest, que como quizás muchos de ustedes saben o no, dependiendo de su edad, lo que escuchan el podcast, por lo menos para mí era un peregrinaje anual. Y para muchos especialmente cuando estaba en la época de universidad y no tanto de high school, pero ya en universidad y empezando en la práctica del derecho, comenzó el programa educacional Berkeley en Puerto Rico en asociación con su alma mater en Boston y fue miembro de la Junta de Síndicos de Berklee College of Music y ahora también se lleva un tiempo desempeñándose como director o gerente general, el título que sea, de una compañía de aviación en Puerto Rico. Bueno, sigo envuelto en aviación, sigo envuelto con el Festival de Jazz que se sigue haciendo desde el 2022. Regresamos al Tito Puente el año pasado después de haberlo hecho 2 años en el Coca-Cola Music Hall. Continúo con una fundación sin fines de lucro que se llama Make Music Happen, que es la organización que sigue llevando a cabo lo que es Berklee en Puerto Rico. El año que viene celebramos 30 años de Berklee en Puerto Rico. Y va a haber un evento interesantísimo con los estudiantes sobresalientes de esos 30 años y es una cosa que me motiva y me da mucha satisfacción. ¿Y el libro es de música? El libro es de todas las distintas disciplinas y todas las distintas dimensiones que yo he tenido el privilegio de haber vivido en una vida llena de posibilidades, llena de aventuras, en una riqueza pues profesional, personal, espiritual y todo fundamentado en la vida familiar que recibí de mis padres, la atención, el cariño, el amor que se vivió en una familia como la mía, pero también pues vivencias con las que me he encontrado y que he tenido la oportunidad, sino el privilegio de decodificar de una forma que me ayudan a entender el reason why, el porqué de las cosas. Y de eso se trata el libro. ¿Y por qué? Porque para mí es importante estar en tranquilidad conmigo mismo, entendiendo por qué las cosas funcionan como son, sea una cuestión mecánica, sea una cuestión fisiológica, sea una cuestión social, sea una cuestión en el nivel del libro molecular. A mí yo siempre he tenido una mente muy inquisitiva en entender por qué las cosas funcionan como funcionan, cuál es la razón detrás de eso. Y el interés, más que un interés en adición a un interés mío, personal y particular, es poder ayudar a mis hijos y a mis hijas a que enfrenten la vida como hay que enfrentarla. Yo no creo que yo tengo la capacidad de darle un mejor futuro a mis hijos, pero sí tengo la probabilidad de darle mejores hijos al futuro que ellos puedan encontrar. Y me parece que para que ellos puedan enfrentar ese futuro de una forma ordenada, de una forma productiva, de una forma eficiente, y que sean ellos mejores personas para consigo y para con la gente que vive en su entorno, entender por qué pasan las cosas, sobre todo cuando tiene que ver con naturaleza humana, es fundamental. De eso trata el libro. ¿Y ellos ya leyeron el libro porque son jovencitos? Yo tengo una hija de 35 años que vive en Madrid, Paula, que ha seguido la línea del negocio de bebidas como lo tuve yo. Tengo una de 32 años que está en Virginia ahora, que trabaja también en la industria farmacéutica. Esa es Mónica. Tengo a Joaquín, que aunque yo fui a Notre Dame, él está en Michigan ahora en su segundo año, que siempre fue una rivalidad interesantísima. Hace 2 semanas estuve allí con él y con mi otro hijo, Mateo es el que está en Michigan y Joaquín es el que está en tercer año en Texas estudiando. Y estuvimos allí los 3 viendo el juego de Michigan contra Oregon, que fue una paliza para mí. pero está bien porque uno cuando va a esos juegos tienes que llevar, tú sabes, como siempre en la vida, tienes que llevar las 2 bolsitas, la de ganar y la de perder. ¿Pero leyeron el libro? Sí, lo han leído el libro y tienen sus reacciones y tienen sus comentarios. They give you notes.
they give me feedback. Ajá. They give me feedback. Es un feedback muy valioso, precisamente porque desde que lo escribí hasta el presente, pues he tenido que hacer distintas presentaciones, distintas discusiones, como tuve el privilegio de hacer en Arco Publicidad hace semanas, donde tú estuviste. Y es bueno porque todo feedback que me dé la gente me ayuda a entender distintos ángulos interpretativos de cómo la gente reacciona a lo que ahí se presenta. ¿Cuánto tiempo te tardó escribirlo? Pues me tardó como 4 o 5 años porque nunca me senté a escribirlo disciplinado y con el tiempo. Uh-huh. Empecé a escribirlo en el 2015, precisamente cuando Joaquín y Mateo se relocalizan a Texas. Y eso para mí pues fue un golpe dramático porque yo soy locura con esos niños como lo soy también con Pablo y con Mónica cuando tenían esa edad. Y dije, mira, si yo quiero dejarle algo escrito, que fue la razón por la cual yo hice el libro, y decir, yo quiero que ellos entiendan, yo quiero dejar plasmado la filosofía de vida mía, cómo yo entiendo las cosas y cómo yo las veo. Y cuando perdí esa cercanía con ellos, dije, bueno, déjame empezar a escribir esto, porque no tengo la oportunidad de decírselo todos los días cuando los llevaba a la escuela o cuando los buscaba o cuando salíamos a comer. Y esa fue la razón fundamental por la cual empecé a escribir el libro. No para que se convirtiera en lo que se convirtió, sencillamente para dejar plasmado ciertas ideas de lo que yo entiendo que son conceptos fundamentales de cómo se debe vivir la vida, anclado todo alrededor porque el libro la gente piensa que es un libro de ciencia y no es un libro, no es un libro de ciencia. No es un libro de ciencia. La segunda ley de termodinámica está ahí y yo creo que por otras razones que explicaré después me parece que es importantísimo, pero también va a la par con las meditaciones de Marco Aurelio que escribió, que son fantásticas. Está ahí, en la pared. Ahí tenemos a Marco Aurelio, no me había dado cuenta. Bueno, pues no te tengo que explicar lo que es eso. Y empezaron las dos cosas y se juntó el hambre con las ganas de comer y poco a poco lo fui escribiendo hasta que me encontré con un editor, una persona que quiero mucho, estoy muy agradecido, Robert Garney, que fue un director creativo de una agencia de publicidad en Puerto Rico que llevaba la cuenta de una cerveza que era competidor de la cerveza mía. Y nunca lo conocí aquí como director creativo, nunca lo conocí personalmente, sabía quién era. Me junté después con él y dice, Robert, quiero que me ayudes con esto. Y me dice, mira, aquí hay algo que tiene que ir más lejos de lo que tú lo quieres llevar. Pues sabes que me encanta escuchar eso, porque cuando yo estaba leyendo el libro, me lució que era un libro muy personal. No era, ¿verdad? Porque ¿verdad? Cuando la audiencia vaya a buscar el libro y vea la descripción, pues te habla que si el encuentro entre las meditaciones de Marco Aurelio y la segunda ley de la termodinámica, y pues uno piensa, el que ve eso dice, ok, esto tiene que ser algo académico, tiene que ser algo así de ciencia, como mencionaste. Y lo que vi era más que, ¿verdad? Tu reflexión sobre las meditaciones de Marco Aurelio y este tema, este hilo conductor que es la segunda ley de la termodinámica, tú la utilizas más para darle para bosquejar lo que son percepciones tuyas en diferentes áreas, ¿verdad? Por ejemplo, tienes una sección que tiene que ver política, tienes ahí una sección que tiene que ver con familia, con deporte, pero en realidad yo lo vi como un manifiesto personal tuyo. Tienes toda la razón. Yo empecé a escribir esto desde la perspectiva de lo que es la vida mía, porque creo que lo que a mí me llamaba la atención es cómo en las distintas facetas, entiéndase la aviación, entiéndase las relaciones personales con amigos, con familia, con la música, con el negocio, con la política, con la educación musical, con lo que es la salud, con lo que es el gobierno, con lo que es la educación, cómo la segunda ley de termodinámica tiene un impacto directo en todo eso. Y yo lo que creo que es curioso, y aquí hay una cosa que todavía me falta conectar, es la segunda ley de termodinámica, cuando se habla de ella dentro de una de las leyes de física. Descríbela y después... Mira, el termodinámica es una palabra que tiene que ver que tiene que ver energía, calor o energía, y dinámica, trabajo. Y lo que estudia la termodinámica es la relación entre el calor y el trabajo.
¿Por qué el calor? Porque al principio las primeras máquinas eran máquinas de vapor y necesitabas el calor para poder generar trabajo. Después viene la electricidad, pero en realidad lo que tiene que ver con termodinámica es la relación entre la energía y el trabajo. Hay 4 leyes de termodinámica. La segunda, que la conozco a través de un profesor, curiosamente, de química, no de física, cuando estudiaba en escuela superior. Un día empezó a hablar de la vida y a hablar de distintas cosas y entonces la explicó. Y la forma que él la detalla es de la siguiente. La segunda ley de la termodinámica explica que en un sistema cerrado, donde no entra ningún elemento de energía, en un sistema cerrado, a nivel molecular, todo tiende a su estado de menor energía y mayor entropía. Me explico. Tú pones un pedazo de hielo frío, está sólido, está cuadrado, está en perfecto orden. Según lo dejas, si no lo sigues refrigerando, o sea, si lo tienes en un sistema cerrado donde no está entrando ningún tipo de elemento que lo ayude a mantener frío, se empieza a derretir. Está pasando a su estado de menor energía y mayor entropía. ¿Por qué mayor entropía? Porque según se va calentando, la actividad molecular va aumentando. Y al aumentar esa actividad molecular, tú no sabes exactamente dónde están esas moléculas. Y entonces, ¿qué pasa con el bloque de hielo? Se convierte en agua y se empieza a regar. Y esa entropía se convierte en desorden. Y si sigues esperando un poco más, se evapora. Porque la actividad molecular sigue aumentando, sigue perdiendo energía y sigue aumentando su entropía. Porque entonces ya como un gas es todavía más difícil saber dónde están las moléculas y qué está pasando en esas moléculas. Yo creo que cuando él dice todo, cuando este profesor dice todo tiende a su estado de menor energía y mayor desorden, yo digo, wow, es increíble porque eso es lo que es la vida. ¿Por qué comemos? ¿Por qué dormimos? ¿Por qué vamos al doctor? ¿Por qué tratamos de añadir energía a nuestra vida? Porque tenemos que luchar contra esa tendencia a buscar nuestro estado de menor energía. Porque buscamos mayor orden, y sea orden espiritual, orden comercial, orden financiero, orden intelectual, orden social, porque queremos llegar a un momento donde tengamos más estructura, mayor disciplina, mayor tranquilidad, teniendo menos incertidumbre. Pero lo curioso es que la vida, como yo la veo, es una continua batalla contra esa segunda ley de termodinámica que nos tiende a llevar a un estado de menor energía y mayor desorden. Me explico. Es más fácil jugar videojuegos y hacer las asignaciones. Es más fácil quedarte en el sofá que irte a hacer un poco de ejercicio y mantenerte. Es más fácil que me den a yo salir a buscar. Es más fácil que me hables de derecho a que me hables de deberes. Es más fácil que me hables de privilegios a que me hables de responsabilidades. Y cuando vienes a ver, y yo creo que aquí está lo interesante de este concepto, que a nivel molecular tiene una transferencia de realidad a lo que es la sociología y a lo que es la naturaleza humana. Y si tú vienes a ver una persona que es exitosa como atleta, como músico, como profesional, en cualquier dimensión, como ser humano, como compañero, como padre de familia, es una persona que siempre busca su estado de mayor energía y menor entropía o menor desorden. Y yo creo que la vida es una lucha continua contra eso. ¿Y cómo conecta Marco Aurelio? Marco Aurelio entra de una forma muy particular, y esto me llegó aquí accidentalmente por un gran amigo, el licenciado Francisco González Nieto, no sabe si qué, sí, claro. Gran amigo. Y Kiko, en un momento donde yo estaba atravesando un momento muy difícil, me mandó 2 reglas de Marco Aurelio. La primera es, ¿la puedo decir en inglés o prefieres que la diga en español? Lo que tú quieras. Porque las tengo en español, en la versión en español del libro. Tranquilo. La primera es, the first rule is to keep an untroubled spirit. For all things must bow to nature's law, and soon enough you must vanish into nothingness, like Hydranus and Augustus. Fíjate que ya le está diciendo, for all things must bow to nature's law.
Yo no sé en la época de Marco Aurelio qué sabía él de las leyes de la naturaleza, de las leyes de física, de las leyes. O sea, esta cuestión de la termodinámica la desarrolla Sadi Carnot en el 1500, en el 1600, cuando él tenía 30 años. Pero en esa época de Marco Aurelio, él no sabía de las leyes de la naturaleza y ya estaba conectado con ese elemento. Después dice, the second law is to look at things in the face and know them for what they are, remembering that it's your duty to be a good man. Do without flinching what man's natures demand. Vuelve a entrar a la naturaleza. Say what seems to you more just, though with courtesy, modesty, and sincerity. Esta cuestión de ver las cosas cara a cara y reconocerlas como lo que son, sobre todo hoy en día, donde las opiniones son hechos y los hechos se convierten en opiniones. O sea, y a mí lo que me llamó la atención aquí... Y que la verdad es personal. La verdad es subjetiva. Es individual. Y por eso es que yo también lo explico en el libro. Por ejemplo, las leyes. Hay leyes religiosas, hay leyes criminales, hay leyes civiles. Vamos a coger la ley criminal que la gente conoce más. No matarás. Pues no matarás, uno piensa que es una ley absoluta. No lo es. Hay ciertas circunstancias donde tú puedes matar para defender tu propiedad, para defender tu vida. En una guerra, hoy en día puedes matar sin estar tú en una posición donde te pueden matar a ti, porque puedes estar manejando un drone y bombardeando lo que quieras. Pero por eso existen jurados, por eso existen corte marcial o tribunales eclesiásticos para decidir si hay la subjetividad que pueden tener esas leyes. La ventaja de las leyes de la naturaleza es que no son subjetivas, son totalmente objetivas. Te guste o no te guste, aplican así a todo el mundo y no se pueden interpretar. Bueno, aquí sí, aquí no. Cuando tú dices leyes naturales, tú te refieres más a... Las leyes de la naturaleza. Sí, pero están las leyes naturales desde el punto de vista científico. A esas. Ok, porque está ley jus natura, que eso es otra cuestión legal. Yo jurisprudencia no conozco, no estoy al nivel tuyo. Okay. Pero si estoy hablando de las leyes de la naturaleza, las leyes de física, las leyes de química. Y por eso me parece que es importante anclar estas premisas en leyes que no están sujetas, en lo que yo llamo son leyes objetivas, no son leyes subjetivas. Y por eso me parece que la fuerza de la segunda ley de termodinámica es tan importante, porque yo no descubrí nada aquí. O sea, la ley está ahí y está bueno, el descubrimiento es como tú lo aplicas a tu bosquejo. Yo creo que el descubrimiento es la implicación de cómo una ley de física a nivel molecular tiene una implicación en el elemento sociológico del ser humano. Sé que algo que también me preguntaba si Marco Aurelio fue el último de los 5 emperadores buenos y fue el emperador de Roma. Probablemente llegó a Roma, creo que a su extensión física, geográfica más amplia. Extensa, sí, señor. Tuvo una vida problemática. Por ejemplo, su esposa le trató de montar un golpe de estado. En algún momento persiguió a los cristianos. O sea, esto no era... Pero para que quede claro, ¿verdad? Porque a veces la gente habla, las meditaciones de Marco Aurelio, qué chulo. Esta es una persona que su vida era conflicto, ¿verdad? Y por lo menos cuando yo estudié las meditaciones, nos las enseñaban como que esto es él recriminándose muchas veces, ¿verdad? Él diciendo, perdiste el temperamento, te estás olvidando lo que te enseñó tu maestro. Él se está recriminando él mismo. Pero creo que por eso es que han sido tan útiles, y tú lo comentas en el libro, han sido tan útiles a personas que han vivido esas vidas más complejas. Y cuando yo veo, ¿verdad?, lo que es tu trayectoria profesional, en lo personal conozco menos, tú te identificas con ese, obviamente no con el emperador de Roma, pero te identificas con ese conflicto de tú tratar de aplicar tu bosquejo a tu propio curso de acción. Totalmente. Yo creo que quede claro. Si yo entiendo un poquito lo que quiero decir en el libro, es porque yo lo he vivido y ha sido con sangre, sudor y lágrimas. Yo creo, Cristian, que ni existe el siempre ni existe el nunca.
ni existe, y creo que hay personas que no todo lo que dicen está bien, ni todo lo que dicen está mal. Hay gente que a mí me ha recriminado el libro porque yo uso a George Soros, que es una persona bastante controversial para mucha gente. Pero usa a Ayn Rand también. Sí, y a Thomas Sowell. Tiene un popurrí aquí de personajes, así que no te pueden recriminar. Bueno, pero lo que pasa es que Soros pues está en el ambiente político, es mucho más dramático, es mucho más, pero yo digo, mira, yo no estoy avalando ni celebrando sus políticas, yo estoy diciendo que hay una cosa, un elemento importante que yo leí de la vida de su padre, de una persona que estuvo en un campo de concentración, que me parece que eso es la guerra, siendo la otra, and they are related, una de las formas de la aplicación más directa de la ley de la segunda ley de termodinámica. Imagínate tú un campo de concentración donde no hay comida, donde no hay sueño, donde no hay descanso, donde tu nivel de energía está totalmente depleted, está en su mínimo estado. Y estás buscando algún tipo de orden, sabiendo que la muerte te está esperando. O sea, eso para mí me pareció que de la forma que él hablaba de eso, me pareció que era genuino. Pero bueno, volviendo a Marco Aurelio, tienes toda la razón. Él no fue una persona que vivió una vida perfecta, si es que existe esa persona. Pero yo creo que el mérito que tiene es que tuvo el insight, tuvo la sabiduría para escribirlo y para decirlo. Y hay una cosa que escribió Erwin Edman sobre las meditaciones, dice: the meditations have been a bedside reading of other great administrators and men of affairs, cardinals and premiers and kings, of those who, in the midst of great commitments and great events, have felt the necessity to make a treaty understanding with themselves and the universe. Y nuevamente vuelve a entrar la naturaleza, vuelve a entrar al universo. Es un libro fascinante, pero tienes toda la razón. Es él recriminándose, él autocorrigiéndose, una introspección de lo que ha hecho. Ahora, que lo haya hecho hace 2000 y pico de años. Y que todavía se lea. Que lo ha hecho con esa certeza, y vuelvo y digo, y que invoque a la naturaleza y a las leyes de la naturaleza, que de la forma que lo hace me parece que es un insight, un conocimiento interesante. Y en escribir en el libro, parte del proceso involucrado a tú recriminarte a ti mismo. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Yo hablo de cosas ahí que no me fueron como debieron haber sido. Por ejemplo, una de las frustraciones más grandes de mi vida, yo voy a la escuela de piloto de la Fuerza Aérea. Sí. Estoy 10 meses allí. Voy con la Guardia Nacional de Puerto Rico, Strike Number 1, porque no eres Full Air Force, eres National Guard. Número 2, eres puertorriqueño, no eres rubio con los ojos azules, Strike Number 2. Pero tú pasas. Thank you, pero esta persona no pensó. Y número 3, yo entro en la clase de agosto, y las clases que entraban en julio y agosto eran las clases de los Sumis. Y los Sumis son los que se graduaron de la academia, que son hijos de militares que llevaban 4 años en la carrera en la academia, que conocían a los instructor pilots porque ellos habían sido sus seniors antes de ellos. O sea que... Son los espartanos. Exacto. Y encima de ellos tú le dices, no, y tú eres, sí, que tú, no, yo voy a volar A7 en Puerto Rico, pero ¿cómo va a ser? Sí, yo no sé lo que yo voy a volar, ni sé a dónde me manden. Pueden que me manden a Japón o me manden a Corea del Sur, y ya tú sabes lo que tú vas a... Sí, pero yo voy a tener mi trabajo, esto es part-time. Fue con todo. ¿Te pegaste un tiro en el pie tú mismo? No, ellos se enteraban de que la Guardia Nacional entra, pero no lo sabían antes, era ahí que se enteraban. Pero bueno, fue una experiencia fantástica. Volé aviones que nunca pensé que iba a volar. Después saqué todas las licencias civiles, tanto en helicóptero como en avión. Y tuve el privilegio de operar el departamento de aviación más lindo que ha tenido Puerto Rico. ¿Cuál fue ese? El de una institución financiera, cuyo nombre... No, tranquilo. Pero fue fantástico, fueron 10 años ideales. Le dimos la vuelta al mundo porque el presidente era... Una persona muy olímpica. Muy olímpica, exacto. Buen entender pocas palabras. Exacto, y cuando había olimpiadas, pues había que ir a las olimpiadas. Claro. Pero fuimos a Shanghai, fuimos a Kuwait, fuimos a Grecia, fuimos muchas veces a New York. Era impresionante, era emocionante. Ok, así que escribiste el libro en parte para tus nenes y tus nenas.
Pudiste haber hecho un PDF, enviárselo por email, se quedaba ahí. Pero esto está publicándose, ¿verdad? Sí. Así que, ¿cuál es la audiencia? Obviamente la audiencia es todo el mundo. Tú quisieras vender 5 millones de ediciones del libro, pero ¿cuál es la audiencia más allá de los 4 nenes? Pues fíjate, yo no creo que vaya a vender 5 millones, ni nunca fue mi intención, porque no es un libro... Marco Aurelio no publicó su libro tampoco, lo encontraron cuando estaba muerto, tranquilo. Sí, pero no ha recibido un chavo de royalty. No sé quién es el publishing de Marco Aurelio, pero fíjate, ¿a quién va dirigido el libro? El libro va dirigido a cualquier persona que quiera entender el reason why, el porqué de la naturaleza humana. Hay gente que they live just fat, dumb and happy y no les interesa nada. Hay gente que sí, que quieren buscar un poco más, quieren entender un poco más, quieren ver cuál es la relación de causa y efecto, quieren entender por qué cierta gente tiene éxito y cierta gente no tiene éxito, y por qué se habla de disciplina, de dedicación, de sacrificio, de compromiso, de esos elementos que es lo que hace que una persona sea exitosa. Y eso es bueno. Do you choose? Tú escoges hacer eso o no hacer eso. Pero ¿cuál es la tendencia? La tendencia es a no hacerlo. ¿Y por qué es la tendencia? Porque hay una ley de termodinámica que hay quien la ha dicho como la ley sacrosanta de todas las leyes de la naturaleza, que especifica que la tendencia es lo que el puertorriqueño o el latino conoce, la ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo. Y curiosamente tienes el elemento de éxito como atleta, como músico, como profesional, pero también tienes el elemento donde quien conoce ese aspecto de la naturaleza humana lo puede usar a su beneficio. Y esto es un statement que yo hago en el libro que ha creado mucha reacción. Uh-huh. Cuando hablamos de cómo los políticos conocen o no conocen la segunda ley de termodinámica, pero se aprovechan de ello. Y yo creo que un problema que tenemos en la democracia contemporánea es que, dada la segunda ley de termodinámica, el voto del que produce, del que trabaja, del que genera y del que paga y del que contribuye al desarrollo vale exactamente lo mismo que el voto del que no trabaja, del que no produce y el que no le interesa. El político, conociendo eso y conociendo la tendencia natural que hay de la ley del menor esfuerzo, yo creo que se aprovecha. Pero lo conoce intuitivamente. Conoce intuitivamente, correctamente, correcto. Tú haces 3 divisiones. Tú haces los que pueden y los que quieren, los que no pueden pero quieren, y los que pueden pero no quieren. Claro, me encanta. Eso está bastante controversial hoy en día, para que lo sepa. Pues me gustaría entender cuál es la controversia, pero yo lo veo bien claro, Cristian. Porque yo creo que hoy en día es controversial porque nos hemos enamorado de teorías estructurales de las cosas. ¿Quiénes somos nosotros? En la sociedad. En la sociedad contemporánea le gusta sentirse... Es raro, ¿verdad? Porque en un momento donde tanto esfuerzo se dedica tanta atención y capital intelectual a justificar y levantar la voluntad individual, simultáneamente todas las teorías políticas, organizativas que usamos hablan más de estructura y de cómo hasta cierto punto tú estás encajonado en diferentes categorías, y eso es determinante. Así que ese contraste es interesante en términos del pensamiento moderno. Pero como este libro creo que es un bosquejo, un manifiesto tuyo, tu enfoque en el individuo, ¿verdad? Más allá en la parte de la política, creo que era una advertencia al lector de que no sean manipulados. Es controversial tú hablar de que existen, o sea, meramente decir que existen los que pueden y no quieren. Es controversial hoy en día. Yo creo que sí. Bueno, pues me gustaría elaborar entre aquellos que dicen que no existen, porque yo creo que sí, yo creo que existen. Y es difícil diferenciar entre los que quieren y no pueden. Y como bien digo en el libro, eso hay que darle todas las ayudas posibles, porque pueden que sus obstáculos sean sociológicos, económicos, físicos, intelectuales, étnicos, religiosos, lo que sean. Y sí, hay que darle a ellos todas las ayudas que necesiten para poder luchar contra la segunda ley de termodinámica. Pero sí, yo creo que existe mucha gente que pueden, pero no quieren. ¿Por qué? Porque es la ley.
Es la segunda ley, eso mismo es lo que dice. Y lo dijo Kennedy hace muchos años. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Y yo creo que la gente dice, ¿por qué? Yo no tengo que hacer nada. O sea, si ellos van a hacer por mí, porque quieren mi voto, porque quieren mi apoyo, porque me necesitan a mí, en realidad el que gana es el que más votos saque. Ajá. No el que mejor programa tenga, ni el que quiera ponerlos a trabajar, ni el que quiera ponerlos a producir. El que gana es el que más votos saque. Sí, a veces hay que tener un poquito de miedo a los que tienen tantos planes, pero ajá, te entiendo lo que dices. O sea, y yo creo que ahí está. Yo sí creo, o sea, me encantaría que alguien me argumentara por qué es peligroso decir es que hay gente que puede pero no quiere. No, yo creo que es la tendencia natural, porque vuelvo y digo, es la ley del menor esfuerzo. Si yo puedo sacar, ¿por qué el comunismo no ha funcionado? Porque si yo produzco 15 y me pagan 3, y aquel produce 2 y le pagan 3, pues yo no tengo por qué pasar el esfuerzo de producir 15. Hay una parte inversa, porque tú hablas de la ley de menor esfuerzo, pero hay, y esto me recuerda, y tú lo tocas en el libro, así que me gustaría que lo amplifiques más. Hay este autor que se llama Adrian Goldsworthy, que es de mis autores de historia clásica favoritos. No es porque él descubra algo que no estaba, sino su libro, aunque son de historia, la manera que él narra los eventos uno se siente que está allí presente, ¿verdad? Y contrasta, por ejemplo, con Mary Beard, que es más en la parte académica y técnica, aunque sus libros son también excelentes. Él hace una biografía de Julio César que se llama Colossus. Y en la biografía él dice que Julio César would often confuse activity for achievement. Y tiene que ver, ¿verdad?, con la inversión efectiva e inteligente de la energía de uno en los esfuerzos, ¿verdad? Porque simplemente tú estés moviendo las manos bien duras así para atrás, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, tú no vas a volar. Y hay algo también, yo creo que hoy en día en el profesional, en la cultura profesional de hoy en día, que hay mucho aleteando las manos sin volar. No fue, y lo voy a buscar ahorita, no fue Vince Lombardi el que dijo, do not confuse efforts with results. Que es lo mismo. Uh-huh. Activity with achievement. No, es que fuimos y dices, mira, tú trataste, pero no tuviste resultado. Don't confuse efforts with results. Y no sé si es lo mismo, activity with achievement. Sí, pero quizá Adrian Goldsworthy era un Vince Lombardi fan, quién sabe. Sí, no, segura. Bueno, esa frase a mí me encanta, porque muchas veces, no, pero es que yo traté, yo fui y estuve 6 horas esperando en línea, pero no conseguiste lo que fuiste a buscar. O sea, no. Y yo creo que por lo menos el que trata. If you have the activity, chico, por lo menos estás tratando, por lo menos estás invirtiendo la energía, estás haciendo un esfuerzo. Pero si vives en un ambiente donde, me lo van a dar y me lo voy a conseguir, yo no tengo que fajarme, no tengo que no tengo que forzarme, no tengo que sacrificarme, no tengo que tener la disciplina. Pero desde el punto de vista del profesional, o sea, de que estamos hablando del que quiere y puede, pero ¿cómo maximiza la regla? Pues chicos, yo creo que es fácil, manteniendo tu nivel óptimo. ¿Fácil? Sí, señor. Ajá. Manteniendo tu nivel óptimo de energía. ¿Para ti ha sido fácil? ¿Para ti ha sido fácil? Para mí ha sido, pues yo creo que para mí ha sido fácil porque he estado, por una razón, porque he estado dispuesto a invertir la energía, a hacer el sacrificio, a hacer la disciplina y a rodearme de gente que comulga con el principio de lo que yo creo que hay que hacer. Y yo creo que es una decisión personal. Pero yo creo que la importancia que tiene tal vez el mensaje del libro es hacerlo requiere un esfuerzo continuo en contra de lo que es la naturaleza humana. Porque es más fácil, vuelvo y digo, quedarse cómodo que salir a trabajar, que salir a educarse, que salir a buscar hacer el bien, hacer la cosa correcta, a dedicarle, a tener la disciplina, a tener orden. Es mucho más fácil. ¿Tú crees que la vida tiene temporada? Sin duda alguna. Porque, y yo se lo digo mucho a abogados jóvenes, coge tus primeros 10 años y quémate. Pero una vez tú pasas esos 10 años de quemarte en la profesión, te das cuenta que los próximos van a ser mucho más llevaderos. Cristian, yo pensaría que eso es así más que en la abogacía, eso es así en la ingeniería. Sí, pero yo soy abogado, así que hablo con abogados. No, pero es que me parece que lo interesante es como tú
transporta ese pensamiento a las otras disciplinas. Yo creo que la juventud es una cosa maravillosa precisamente porque tienes más energía, porque tienes más deseo, porque tienes más ilusión, que yo creo que es importantísimo. Y después se te va complicando la vida y tienes familia y tienes hijos y empiezas a ver las cosas de una forma distinta. Yo ahora a mi edad, a los 65 años, veo la vida totalmente distinta a lo que vi y estoy encantado de estar donde estoy, como estoy y viendo las cosas como las veo. ¿Cómo tú crees que le aplica las reglas del libro a la vida familiar? Totalmente. Y hay un capítulo que habla de eso. Pregunto. Totalmente. ¿Qué hace un ama de casa como puede ser un amo de casa? Estás pendiente de que tus hijos coman, duerman, energía. Los tienes que levantar por la mañana, tienes que vestirlos, tienes que llevarlo a la escuela, orden. Tienes que buscarlo, tienes que sacarlo, tienes que llevarlo a la práctica de béisbol, o tienes que llevarlo a la cita del dentista, o tienes que llevarlo a la cita del doctor. Tienes que estar organizado, tiene que haber orden. Llegan a la casa, tienes que estudiar, tienes que exigirles que se pongan a estudiar, que se pongan a hacer sus deberes y sus asignaciones. Tienes que darle tiempo también para que se entretengan y eso. Después vuelves a darle comida. Y después vuelves a asegurar que se acuesten temprano para que mantengan su nivel de energía. Durante el tiempo que tú hiciste, limpiaste la casa, recogiste, lavaste ropa, hiciste laundry, fuiste al colmado a comprar, cocinaste, preparaste. O sea, yo creo que en la realidad de la casa, del hogar, es un ejemplo el más sencillo de lo que es la constante lucha contra la ley de la segunda ley de termodinámica. Y si no lo sigues, empieza a romper todo. Tienes la casa sucia, los hijos no duermen bien, sacan malas notas. La comida se pudre. La comida se daña, o comen más de lo que deben, o comen menos de lo que deben. Y todo se va deshaciendo, se va desarmando. Yo creo que es un ejemplo fundamental, posiblemente el más básico de lo que es la segunda ley de termodinámica, fuera de los otros ejemplos que se dan en el libro, porque ese se vive diariamente en el hogar. Hablando de energía, vamos con una pausa comercial y regresamos ahora. Señores, es hora de que descubran la excelencia automotriz en San Juan Lincoln, donde encontrarán una exclusiva colección de vehículos de lujo diseñados para satisfacer todas sus expectativas. Por ejemplo, pueden ver ahí la nueva Nautilus con una pantalla wraparound de 48 pulgadas o la Corsair Plug-in Hybrid con un rendimiento de 78 millas por galón. Visita San Juan Lincoln en la avenida Kennedy en San Juan y explora lo que una SUV de lujo debe ser. Su equipo está listo para ofrecerles una experiencia inigualable. Para más información u orientación, llamen al 787-782-4000. San Juan Lincoln es auspiciador de este programa. Hay un capítulo, y me gustaría que hablen más allá del libro, ¿verdad? Lo mencioné ahorita, lo que era el Puerto Rico Jazz Fest. Como te mencioné, cuando era más nene, porque todavía sigo siendo nene, era un evento bien pegado. Era algo que todos los años todo el mundo estaba esperando a ese momento. Se traían unos artistas que le volaban unos cabezas y uno a veces nunca había escuchado de ellos. Era en la época, en ese momento, ¿verdad? Ahora hay otras compañías que la auspician, pero en ese momento era cuando yo diría Heineken estaba en su pico y auspiciaba. ¿Cuál fue la inspiración de ese evento que componía y cómo tú lo atabas a la cuestión, ¿verdad?, de los productos que ustedes vendían, etcétera? Te explico porque tiene una historia muy interesante. En 1988, un gran productor todavía activo en la radio, que se llama Guito Morales, empieza a hacer el Festival de Jazz de San Juan. Yo venía de Berkeley, el jazz a mí siempre me ha fascinado, curiosamente, por también relacionado a la segunda ley de termodinámica. Y lo discuten en el libro también. Y después te puedo explicar un poquito de eso, muy relacionado a la aviación también, en una forma muy, muy particular. Y me enteró del Festival de Jazz y decimos, mira, pues vamos a auspiciarlo con Heineken. Y voy, y fue el San Juan Jazz Festival en el 88. En el 89 fue el San Juan Heineken Jazz Festival. El primero se hizo en la Placita San José. El segundo se hizo en lo que era el parking donde hoy está el Totem, que era el parking del hospital, no sé, whatever the name, Concepción era. El tercero, que se hace en el 90, se hace en la Plaza Dársena.
El primero creo que se le dedicó a Juancito Torres, el segundo no sé si fue a Eddie Gómez, el tercero no sé si fue a David Valentín, creo. Y surgió un problema con ciertos pagos a ciertos suplidores en el 90 y yo voy a Huito y le digo, Huito, yo voy a cubrir esto, nos arreglamos de esto y yo me encargo de esto, y entonces después decidimos, mira, pues yo voy a seguir entonces haciendo el festival. Y él ha seguido, tiene un programa de jazz buenísimo, ha seguido haciendo un montón de cosas, pero el festival entra a Méndez, a la organización donde yo trabajé en aquel momento, como el Puerto Rico Heineken Jazz Fest. Y empezó en el 91. Me acuerdo que Luisito Vigoró me dice, mira, hay un anfiteatro ahí que no está acabado todavía detrás del Irán Business. Y dice, Luisito, yo no sé nada de ningún anfiteatro, vente, vamos a verlo. Luisito me lleva allí, lo vemos y no estaba acabado. Se empieza a acabar un poquito las facilidades y empezamos en el 91 con el festival. La empresa donde yo trabajaba no estaba en la producción de eventos. Heineken sí tenía distintos auspicios de festivales de jazz alrededor del mundo y Heineken me apoyó mucho en decir si queremos que esto se haga. Se hizo el primer año, se le dedicó a Michel Camilo y entonces se empieza a convertir en una tradición, una institución. El jazz, como tú bien sabes, no es un género de música comercial, no es salsa, no es merengue, no es reggaetón, ni pop, ni rock, ni nada de eso. O sea que siempre pues dependía mucho de dos cosas, los auspiciadores y la asistencia del público. Pero no se hacía como un revenue generating, se hacía más como hasta cierto punto como una aportación, una contribución cultural, como tal vez puede ser la orquesta sinfónica, que tampoco es un género de música comercial, pero sí generaba una vibra. Una fraternidad, había una fraternidad de fanáticos del jazz. En el 95, que fue el año que se le dedicó a Tito Puente, empieza lo de Berklee en Puerto Rico para darle un elemento educativo a lo que era el festival. Y el domingo siempre empezaban a tocar los muchachos y las muchachas que se graduaban del programa de Berklee en Puerto Rico, que se graduaban ese mismo domingo, y por la tarde un grupo de ellos abrían el festival el domingo. Así evolucionó y así siguió desarrollándose hasta que, pues, por alguna razón, pues, se dejó de hacer con la cerveza y vino el COVID, vino 2 años fuera, después en el 22 volvimos y en ese momento fue con Mastercard, que se hizo en el 22, en el 23, en el Coca-Cola Music Hall, pero tuve mucho feedback de gente que me dijo, se perdió. Tiene que volver al... Y en el 24 volvimos al Tito Puente y fue buenísimo. La alegría de la gente, el revivir de lo que es el Jazz Fest que tú conocimos. Y fue este año en el 24, que fue cuando empezó toda la cuestión de Junte Boricua y todas las actividades. Y ese fin de semana hubo un montón de cosas. Pero con todo eso hicimos el festival, fue exitoso, la gente le gustó y poco a poco pues ahora estamos reviviendo la magia de lo que fue el Jazz Fest en el Anfiteatro Tito Puente. Luis Pavón Roca es un fan de ese... Luis Pavón Roca es un fan de muchas cosas. Le encanta el Jazz Fest. Siempre me ha apoyado con lo de Berklee en Puerto Rico. He ido a las graduaciones, hablamos de los estudiantes que han salido de ahí, como te comenté ahorita. Él es músico, porque él tiene el show que tiene que ver con música. Él toca, o es que es aficionado. Fíjate, hay gente que me dice, es que yo no soy músico. Y yo digo, ¿te gusta la música? Sí, pues eres músico. No serás instrumentista, no serás pianista, no serás saxofonista, trompetista, bajista, pero para mí un músico es cualquier persona que disfruta la música y él se la goza, tiene el programa de vinilo y él, pues cualquier cosa que tenga buena música, él siempre dice presente. Y siempre ha apoyado todo esto. El año que viene celebramos 30 años de Berklee en Puerto Rico y tenemos una actividad el 5 de junio concurrente con el programa de Berklee en Puerto Rico, que ahora lo estamos celebrando en Caguas. Y va a ser una cosa interesantísima porque en 30 años tú empiezas a sumar la gente que han salido de ahí, que han sido exitosos. Y cuando vas a ver, tienes una lista fantástica de muchachos y muchachas que gracias al programa fueron a Berklee y han tenido unas carreras sensacionales. No tan solo como instrumentistas,
porque también hay quienes se han dedicado a terapia de la música, a music business, a film scoring, a composición y a un montón de otras disciplinas dentro de lo que es el maravilloso mundo de la música. ¿Y cómo es que tú usas el Jazz Fest en el libro como un ejemplo? Lo uso para explicar cómo la energía que hay que dedicarle y el orden que se requiere, porque cuando vienes a ver, aquí había veces que teníamos 120 músicos, de los cuales 60 venían de afuera y había que coordinar pasajes, hoteles, transportación, instrumentos, elementos, ensayos, comida, y cómo nuevamente tener una lucha constante contra la segunda ley de termodinámica, manteniendo el nivel de energía en su óptimo nivel. Estás hablando de 4 días de concierto, jueves, viernes, sábado y domingo, más la conferencia de prensa el viernes. Y como tú decías, el sábado por la noche, sí, mano, estoy muerto. Pues no, pues todavía tiene. ¿Y cómo tú te regulabas tú en el nivel de energía para poder seguir haciendo eso? Y la coordinación. Y me acuerdo, que es un ejemplo que voy a dar con el libro, ciertas cosas que por más que quieras coordinar no puedes. Me acuerdo un domingo, creo que era, que estaba tocando Buddy Guy, uno de los excelentes exponentes de los blues americanos, y empezó a caer un aguacero magnánimo. Todo el mundo abrió sus sombrillas y él estaba tocando, pero cuando él vio que nadie se movió de allí, el tipo saltó del escenario al público con su wireless, y debajo de la lluvia el tipo siguió tocando, y yo no te puedo decir cómo el crowd recibió aquel esfuerzo y aquella energía. Y aun cuando tú crees que el nivel de entropía está yendo downhill, con la actitud correcta y con la atención correcta, puedes revertir eso y usarlo a tu beneficio. Fue fantástico. El tipo se ensopó. Pero cuando la gente vio que él quiso ser parte de aquello porque ellos eran parte de lo que él estaba haciendo, dice, no, yo no me voy a quedar aquí seco si ustedes se están mojando, yo me voy a mojar con ustedes. Y fue fantástico. Uno de los muchos ejemplos que se vivieron en el Jazz Fest. Y ahora que estoy de acuerdo, el Coca-Cola Music Hall yo pienso que es un local fenomenal. Pero el punto de esa actividad era que era al aire libre. Es buenísimo para otro tipo de eventos. Es más concierto versus festival. Exacto. La ventaja que tiene el Tito Puente es que la gente se levanta, se va a buscar un pastelillo, se va a fumar un tabaco, que hay gente de Luis Pavón Roca que le encanta, se va también a fumar un... Está bien. Y es más festivo y te encuentras con los panas y puedes hablar y después vuelves a sentarte. Es más festival, y eso era lo que era el carácter del evento. Hay una palabra en el libro que tú usas mucho, que es orden, ¿verdad? Y creo que yo creo que orden, que yo por lo menos, yo la utilizo en mi discusión política y más filosófica, un poquito más en línea con cómo tú la utilizas, pero me he dado cuenta que la gente hoy en día, cuando escuchan el término orden, lo identifican con algo autoritario, con algo opresivo. No lo ven como una condición previa a el florecer de todas las cosas que tú quieres de verdad. Pues, ¿de dónde tú crees que sale esto? Te entiendo perfectamente. Si ves un poco de televisión, ves Law and Order, pues ya sabes. Entonces, ¿cómo se dicen a los policías? No, es un agente del orden público. Exacto. O sea, ves ese enforcement element. Yo, fíjate, nunca no lo veo por ahí porque yo siempre he sido una persona ordenada. Tal vez extremadamente ordenada, pero a mí me gustan las cosas en su sitio, todo. Primero que nada, porque mientras más va pasando el tiempo, más trabajo me cuesta acordarme dónde las puse, y si sé que las puse donde tenían que ir, pues es más fácil. Pero yo soy igual, y no sé si te pasa a ti, pero a mí me dicen que soy cascarrabia. Entonces... Bueno, pues sí. Buena, a mí también me lo han dicho y me lo siguen diciendo. Pero yo creo que para mí orden es una forma de facilitar la vida y es fundamental para lo que es la segunda ley de termodinámica. O sea, todo tiene su estado de menor energía y mayor entropía o uncertainty o desorden. Y para mí el orden es una cosa que me ayuda a vivir de una forma más estructurada, más organizada, más disciplinada. Pero yo sí creo que hay gente que prefiere el libertinaje, que es distinto a la libertad. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Es decir, yo hago lo que me da la gana. Yo lo dejo donde me dé la gana.
lo tiro donde sea. Si llego a tiempo, llego a tiempo. Si no llego a tiempo, no llego a tiempo. Si tengo 2 compromisos y fallo en uno, pues fallo en uno. O sea, es más fácil vivir así. Y volvemos a la segunda ley de termodinámica. Es más fácil no tener esa estructura o esa disciplina o ese orden que no tiene que ver nada con law enforcement. No tiene que ver nada con policía, ni con jueces, ni con nada de eso. No, yo creo que tiene que ver. ¿Ah? Tiene que ver. Bueno, tiene que ver porque hay leyes y las leyes se establecen para que haya orden, para que haya un orden social. ¿Verdad? Que volvemos a lo de antes, las leyes tienen su interpretación subjetiva, pero sí tiene que ver, y yo creo que ahí es donde tal vez conectan los dos elementos. ¿Por qué hay leyes? Hay leyes porque tiene que haber orden. Pero si tú eres de esta nueva tendencia que es ante institución, ante organismo, ante antiorden, que yo creo que hay ciertos movimientos de esos que lo que buscan es, no me digas lo que tengo que hacer, no me des instrucciones. Yo, ¿sabes? Los hippies de los 60 que vivimos, que algunos de nosotros. ¿Eras hippie? No era hippie, pero conozco a algunos que los eran. Y no lo fui. Y era eso. No sé, te gusta el jazz y toda la vaina. Sí, pero me gusta. Es lo que pasa. Touché. Pero no. Pero los hippies yo creo que era más de rock que de jazz. Había un festival que era... Sí, pero el jazz nunca un gateway drug. Siempre se entra por otro lado. Excepto para otras personas. ¿Cuál era el festival? Mariflor, mira... Aquí había... sí. ¿Tú fuiste? No fui. No fui, pero me estoy acordando. ¿Cómo se llamaba? Sí. Era algo Flor. Marisol, ¿no era el Festival Marisol o algo así? Que sí. No, yo no fui, no llegué a ese. Pero eso era más rock. Yo creo que eso era más... Eso era full rock. Era imitando más el famoso... El Woodstock. Era... Sí. Festival Marisol yo creo que era. Sí, Marisol. Marisol. Mar y Sol. No okay. Marisol. Pero todo el mundo dice Marisol porque lo dice corrido. Porque es más fácil decir Marisol y todo busca la ley del menor esfuerzo. Me encanta. Hasta en el lenguaje. Claro. Por eso que los puertorriqueños cortamos las sílabas. Entre otras cosas que cortamos, sí, pero sí. Tocamos un poquito el tema de lo político, pero tu observación me contrastaba, ¿verdad? Porque tradicionalmente uno mira el orden como un fin de la política, ¿verdad? Pero tú, cuando discutes la política en un capítulo que está dedicado para el tema, yo creo que está más enfocado en los políticos. Uh-huh. Y más en el contexto en el contexto de un ambiente político competitivo electoral, ¿verdad? Y hay una oración que yo subrayé que era la política es teatro. Sí. Y después yo dije, bueno, esto era un tipo que estaba en mercadeo. When you're a hammer, the world is full of nails, ¿verdad? Sí, señor. Profundiza en eso un poco. Mira, yo me leí un libro fantástico que te lo recomiendo por distintas razones. Se llama Políticamente Indeseable. Lo escribe una de las mentes más brillantes que yo he tenido el privilegio de conocer, Cayetana Álvarez de Toledo, española, ministra. Y en ese libro hace ciertas citas. ¿La conociste? No la conozco todavía. Pero ¿Vas a conocerla? La voy a conocer en algún momento. Los videos de ella en Instagram son poderosísimos. Sí, ella y Isabel Ayuso. Las dos. Es de estas personas que yo creo que su inteligencia es su peor enemigo. Porque se ha convertido en un reto a la gente, no a la oposición, sino a la gente dentro de su partido. Yo creo que por eso la echan para el lado. Pero uno de los quotes que ella hace en su libro, que es un quote de Michel Ignatieff, el político canadiense, dice, nada te va a causar más problemas en la política que decir la verdad. Soy un testimonio andante, añade Cayetana. Yo creo que en la política, y yo cuando hablo de política, creo también hablo del libro de Edward Bernays, un libro que se escribió en el 1928 llamado Propaganda, en una época donde propaganda no tenía que ver
no tenía la connotación política cuando se hablaba de propaganda. En aquel momento propaganda era un sinónimo de marketing. Propaganda es la masificación de un argumento político. Hoy en día sí, en el momento que lo escribe era propaganda, era marketing, era tú quieres vender piano, pues vamos a hacer una propaganda de piano. Y los propagandistas. Exacto. Pero hoy en día propaganda es lo que tú dices, se amarra a la política. En aquella época no tenía nada, no tenía tanto que ver con él. Y en ese momento él habla de una cosa que se llama The Engineering, un libro que se escribió en el 1928. Él habla de la ingeniería del consentimiento. Cómo es importante que en una democracia tú vayas dominando las mentes de la gente para que vayas consiguiendo un consenso. Y yo creo que sí, que había una época donde los políticos tenían un elemento genuino patriótico. Pues, sin embargo, yo creo, y puede que me acusen de cinismo, donde hoy en día los políticos lo que buscan es el poder, lo que buscan es el llegar allá arriba, llegar a controlar, llegar a satisfacer las necesidades que tienen de reconocimiento y de poder. Él decía, y esto es una cita del libro, The conscious and intelligent manipulation of organized habits and opinion of the masses is an element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government, which is the true ruling power of our country. Y el tipo no lo está viendo él está hablando de la democracia, no está hablando necesariamente de propaganda política. We are governed, our minds are molded, our tastes are formed, our ideas suggested largely by men we have never heard of. This is a logical result of the way in which our democratic society is organized. Vast numbers of human beings must cooperate in this manner if they are to live together as a smoothly functioning society. In almost every act of our daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social conduct or our ethical thinking, we are dominated by a relatively small number of persons who understand the mental process and social patterns of the masses. It is they who pull the wires which control the public mind, who harness all social forces and contrive new ways to bind and guide the world. Y él escribe esto, Cristian, en un momento donde no había algoritmo, donde la gente no sabía a quién yo llamé, que yo compré, dónde comí, qué pedí, dónde estoy, etcétera, etcétera. Que hoy en día con esto, con el teléfono y con las computadoras es mucho más fácil saber todas estas cosas. A mí me parece que eso es fascinante. Esa es la opinión de él en el 1928. Estamos en el 2024. Yo creo que hay, y sería no llegué a una conclusión, pero algo que estaba pensando cuando estaba leyendo el libro, y especialmente esa sección, es cómo entrelaza la nostalgia la nostalgia política con este concepto de la entropía. Pues cuando tú hablas con personas en un lugar donde existe esta idea de que hubo un tiempo dorado donde los políticos eran honestos, los políticos eran honestos, había patriotismo, no había crimen. Te están hablando de que había un orden. Y después esa nostalgia la utilizan para narrar que ha habido se han ido desencadenando los anclas de ese orden, y ahora pues todo un algarete, ¿verdad? Todo el mundo habla, en un momento había orden y ahora hay entropía, o ha transcurrido la entropía. Pero a la misma vez uno lee hacia atrás y uno ve que siempre ha habido, ¿verdad? En los federalistas decían, los hombres no son ángeles, si fueran ángeles no necesitarían gobierno, y si los gobernantes fueran ángeles no necesitarían restricciones. Aristóteles y Platón, sus libros políticos eran todos sobre cómo educar políticos, o sea, y de ahí partían, que no es un fenómeno, no creo que es un fenómeno nuevo. Lo que sí quizás es nuevo, que cuando estaba leyendo ese excerpto, es que ¿cómo es que se llamaba él? Edward Bernays.
todos los autores de esa época estaban lidiando con el conflicto, con el problema de cómo hablar políticamente en una sociedad masificada. Ya no es solamente la ciudad, no es el pueblo, ni el país, ahora es continental. El reto de la escala. James Burnham habla del managerial revolution porque es como que de momento la sociedad está en este nivel que necesitas gerenciar todo y tienes que gerenciar el consentimiento político, toda esa vaina. Y eso es, por ahí no se habla tanto ahora, ¿verdad? Pero yo me quedé con esa idea, cómo la nostalgia opera, la nostalgia política particularmente, y también quizá en la vida familiar, ¿verdad? Tú hablas de cómo en la crianza la vida es más simple, porque en realidad hay otra persona que se está encargando de mantener las cosas estables, a menos que venga de un trasfondo, ¿verdad?, más problemático de abuso, pero cómo la nostalgia mezcla con la manera que tú aplicas la ley de termodinámica. Es curioso que hables de nostalgia, porque yo creo que para mí de las cosas más nostálgicas que yo he tenido en la vida fue la crianza de mi padre y mi madre. Y es importante porque yo me acuerdo y eso lo comento en el libro también, yo me acuerdo de la importancia que ellos me dieron a mí como individuo. Y me dijeron, tú no tienes que sacar A en todo. Tú tienes que hacer lo mejor que tú puedas, pero lo tienes que hacer tú. No es cuestión de que si tú sacas mala nota, yo voy a ir a la escuela a regañar al maestro porque no fue esa. O sea, que yo creo que es parte de lo que se ve ahora, y los ejemplos que uso en el libro es la educación y la salud. Yo creo que aquí hay mucha gente que se mete 4 triple, doble hamburger con tocineta y todo, y Coca-Cola y lo que tú quieras. O sea, no te olvides de la batida, es deliciosa. También. Pero entonces pues tienen un problema de salud y quieren que el gobierno se lo cure. Señor, usted tuvo su disciplina, usted tuvo su disciplina, tuvo su orden en su nutrición y lo mismo. No, el nene se pasa jugando todo el día videojuegos, está colgado en la escuela. Pues yo voy a hablar con la maestra porque eso es una cosa que yo he vivido en España ahora, no sé si en Estados Unidos, pero en España, donde conozco un montón de muchísimas amigos que están envueltos en la educación. Me dice, antes tú podías colgar a los alumnos cuando llegaban aquí. Ahora te están diciendo que no los puedes colgar. Ahora tienes que pasarlos de grado aunque estén deficientes. Y yo sé que aquí ha habido problemas, aquí siendo Puerto Rico y en Estados Unidos también. Tú dices, mira, se gradúan de high school y no tienen los elementos necesarios para seguir para adelante, olvídate, una universidad, para un community college o para seguir estudiando, haciendo cualquier otra vocación, porque desde pequeños no se les inculcó esa obligación del individuo. Y yo creo que parte también de lo que estamos viendo es cómo las familias que no tienen ya o no tienen la energía, o no tienen la organización, o no tienen el orden, o no tienen el tiempo de encargarse de la salud, los hábitos, la educación, están transfiriendo esas responsabilidades al Estado. Y tú te encargas de que y si mi hijo no está bien en la escuela, es un problema tuyo, es un problema de la maestra, es un problema no es mi problema. Y si mi hijo tiene un problema de salud porque, bueno, no hace ejercicio, él está todo el día tirado por la calle, no está pendiente de lo que come porque yo no tengo tiempo, por la razón que sea, pues eso es problema tuyo curarlo. Y yo creo que cuando hablamos de nostalgia, yo siempre caigo en pensar la forma en que se vivía antes a nivel familiar. Yo creo que te inculcaban ese elemento de que tú, o sea, el progreso tuyo, el futuro tuyo depende de ti. Y tú tienes que buscar las herramientas tú. Y mientras estés en casa, nosotros te vamos a dar toda la ayuda que tú tengas, que tú necesites. La ayuda de apoyo, la ayuda de educación, la ayuda de económica, la ayuda. Pero tú eres el que tienes que abrirte futuro y el que pensar qué es lo que tú quieres. Y yo creo, no sé si es nostalgia o es que ahora, no sé si es que ahora no hay esa nostalgia o si es que ahora no hay el tiempo en el núcleo familiar de desarrollar esa nostalgia, esa necesidad de, mira, vamos a sentarnos todos en la mesa a comer.
Olvídate de esto, vamos a hablar, qué te fue, qué te pasó, qué escuela tienes. No, estoy muy ocupado, llegué tarde, no sé cuánto, me atrasé en la oficina. Y cuando vienes a ver, no hay esa... El mundo profesional es menos tolerante. O sea, hay un elemento comercial. Totalmente. El capitalismo es un fantástico generador de riqueza, creador de bienes, distribuidor no centralizado de precio y de información, pero tiende a causar entropía en instituciones no mercantiles. Porque le falta un elemento fundamental que es una de las grandes lecciones de la naturaleza. Balance y equilibrio. Y yo creo que el capitalismo es fantástico, excepto cuando pierde el balance y cuando pierde el equilibrio, que es una cosa que a mí lo comento y me preocupa. Tú ves las tendencias de los estudios económicos a nivel mundial y ves que el gap entre el que tiene y el que no tiene se va haciendo más grande cada año. Y esa falta de balance y equilibrio es preocupante. Salió en el G20 que una de las cosas que están sugiriendo es que los billonarios paguen más taxes. Good luck with that. pero alguien, o sea, voy a decir, mira, esta es la solución, está bien, pues, la solución es, pero no vamos a por ahí. Pero sí, yo creo que una de las bellezas de la naturaleza, Cristian, es el balance y el equilibrio en todo, en la familia, en el deporte, en lo que comes, en todo. El equilibrio es fundamental. En el mundo empresarial, algo que también lo toca en el libro, me interesa quizá un poquito más de perspectiva basado en tu trasfondo. Porque en el mundo empresarial y comercial, parte de la función que hoy glorificamos, the disruptor. Hay que ser un disruptor, pero el disruptor coge los órdenes existentes en el mercado y te los rompe. Piensa en Uber, ¿verdad? El Uber cogió el mundo de los taxis y los barató. Y así en sin número de... Y entonces cada Airbnb. Sí, o cada empresa... O cada empresa muchas veces... Oye, no todo el mundo inventa el carro y no todo el mundo inventa la luz eléctrica, ¿verdad? Simplemente algo que ya existe, tú lo alteras de cierta manera o tienes un diferente canal de distribución o una eficiencia en la manufactura. Pero no es que estás inventando algo, pero con eso tú rompes o monopolio, rompes esquemas. ¿Cómo tú ves ese elemento de la economía capitalista mercantil moderna de romper estos esquemas, estos órdenes en el contexto del balance, Pues fíjate, es curioso porque uno dice rompieron el esquema, rompieron el orden, sí. Pero lo que crearon tiene mucho orden también. Porque las organizaciones que han hecho que han cambiado estos paradigmas de cómo funcionaban las cosas, son extremadamente ordenadas con sus procedimientos. Y sí, cada vez que tienes un sistema nuevo, siempre va a haber un patinazo aquí y un patinazo allá. Pero que hayan roto, lo que quiero decir es que hayan roto el orden no quiere decir que son desorganizados. Bueno, piensa en Amazon. Mira para allá. Amazon conlleva una planificación central de una magnitud que haría a los soviéticos llorar de alegría si lo vieran hoy en día, claro. ¿Verdad? Pero piensa en Amazon ahora, con lo que sabes, todo tiene a su estado de menor energía y mayor desorden. Antes yo tenía que montarme en el carro, ir a una tienda, buscar el tamaño, trabajarlo, probarme el otro, voy a ir, pagarlo, montarme en el carro. Ahora yo voy al teléfono, voy a la computadora, lo pido. O sea que ellos están facilitando el proceso con la menor energía posible. El orden lo ponen ellos. Si me llega, y si no me gusta, lo vuelvo a poner y le doy de vuelta y dice, dame otra cosa. Pero fíjate cómo ellos se han aprovechado del proceso de la gente quiere las cosas fáciles. La gente no quiere pasar más trabajo. Y mientras más fácil se lo haga, más dinero yo voy a hacer. Las líneas aéreas. ¿Qué es más difícil? ¿Planear tu viaje con 4 meses de anticipación y comprar el pasaje barato?
o esperar y esperar. Y no sé, es que no sé si voy, es que no sé si el nene viene, es que no sé si voy a poder, es que no sé. ¿Y qué pasa si sigues esperando? El precio va subiendo. Y cuando decides ir, tan ganas. Y si tienes un poco de entropía y por alguna razón tienes que cambiar el vuelo, 2 hits. Uno por cambiar el pasaje y otro porque ya la tarifa subió. O sea, yo no estoy descubriendo nada nuevo. That's been there forever. Y lo que yo quiero es que me gustaría que la gente entendiera por qué, the reason why we work the way we work. Y Amazon es un gran ejemplo. Amazon lo que ha hecho es, te lo voy a hacer lo más fácil posible porque tú no quieres pasar el menor trabajo. Y entonces a mí me llama la atención también. O sea, no, porque yo compro todo por Amazon. Pero yo estoy en contra del calentamiento global y no sé cuánto. Pues fíjate, lo compraste por Amazon y Amazon lo puso en un avión que dejó un footprint de carbón increíble para que tú tuvieses tu ropita o tus zapatos aquí al día siguiente. Cuando lo pudiste haber comprado y esperar que viniese en US Mail, que tienen los aviones que ya están volando. Pero es esa contradicción de lo quiero ahora, lo quiero rápido y lo quiero ya y sin pasar mucho esfuerzo. You cannot go against that. Mira el crecimiento de Amazon en el mundo completo, el mundo entero. Es una cosa... ¿Dónde lo han dejado entrar? Sorprendente. Sí. Tú escribiste, yo entendí en el epílogo que en el COVID fue que pudiste ya sentarte y... Bueno, sí, en el COVID todos tuvimos mucho tiempo para muchas cosas, pero fíjate también, y yo creo que lo fue curioso del COVID, fue un elemento de entropía absoluta. Sí. ¿Y cómo se controló? Estricto orden. Los gobiernos diciendo, tú sales a tal hora, tú vuelves a tal hora, tú no puedes estar en la calle. Se perdieron un montón de libertades y de privilegios que teníamos, pero de la única forma de contrarrestar la entropía absoluta que había traído el COVID era estableciendo orden estricto, de una forma que en mi generación yo nunca lo había visto. A mí lo que me es interesante del COVID es cada vez que he escuchado a muchos autores, ¿verdad? Que dicen, pues cuando llegó el COVID no tenía nada que hacer, así que escribí 5 libros o cosas así, ¿verdad? Algunos más prolíficos que otros. Pero estoy de acuerdo. A mí lo que me sorprendió durante la época del COVID es cómo yo veía en redes sociales la reacción de diferentes personas y decía, Dios mío, esta es la primera vez que quizás 2 generaciones enfrentan la idea de mortalidad. Porque era como, alguna gente reaccionaba como si le acaban de avisar que se van a morir. Sí. Y no le había dado nada a ellos, o no tenían un familiar. Si tú tienes un familiar que le dio y que estaba en intensivo, pues claro, blow away. Pero... Y a la misma vez veía personas que tenían la capacidad de utilizar este periodo de tiempo que tú le dices de entropía, pero yo diría caótico o de incertidumbre. Que todo eso es entropía. Caos sí, es entropía. Pero lo utilizaron para organizarse. Hay gente que perdió 50 libras caminando. O sea, hubo ese contraste, la incertidumbre, pero yo vi muchas personas que le aplicaron un esfuerzo muy individual, que creo que va consono con tu libro, para organizar algo y crear algo. Pero fuimos forzados a tener que hacerlo. Porque no podías ir al trabajo, no podías ir al shopping, no podías irte de vacaciones, tenías que quedarte en tu casa. Si salías, no sé cómo era aquí, en España si salías, podías salir a pasear el perro. Yo adopté a mi perra y la paseaba por la avenida. Sí, pero en España rentaban perros, toma, ya yo lo pasé de tomar. En Puerto Rico hubo un momento, tú no podías caminar en la playa aunque estuvieses solo. Sí. Apareció un guardia. O sea, que tienes razón, se hicieron muchas cosas, pero ¿por qué se hicieron muchas cosas? Porque había un estricto orden. Y en este caso era law and order, en este caso era obligado. Y yo creo que esa es la gran lección y por eso se deja el capítulo de COVID para el final. Porque si alguien tenía duda de que esto iba o no iba, pues mira, aquí tiene un ejemplo. Hubo un caos, un uncertainty, una entropía absoluta. ¿Y cómo se corrigió? Con orden, estricto orden. Hay otra cosa, Cristian. Nosotros tenemos una generación que nunca hemos visto una guerra. Uh-huh. Lo de Vietnam fue un conflicto, lo que tú quieras, pero nosotros tenemos una generación privilegiada. Esta fue la primera gran prueba de cómo el mundo completo se circunscribe a un evento que tiene un dominio global. ¿Y cómo se resolvió? Con estricto orden.
Yo creo que la gente a veces no toma en consideración que el Greatest Generation, muchos de los hombres, casi todos estuvieron en una guerra y muchas de las mujeres estuvieron en fábricas trabajando. También. Que cuando de momento se acaba la guerra, son personas institucionales, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, tú ves que cada vez eso va... Iba a decir algo, perdón. No. No, que estaba en ese sentido que creo que, ¿verdad? De nuevo, la nostalgia política de que en otro tiempo fue más... Pero claro, vinieron de una Segunda Guerra Mundial, que es bastante entropía hubo ahí, ¿verdad? Yo no me quejo del tiempo que me ha tocado vivir. Yo soy beneficiado, soy agradecido. Yo le saqué el aceite a la aceituna. Vamos a dejarlo ahí. Sí, señor. Luis, gracias por venir. ¿La pasaste bien? Lo pasé súper bien. Me encanta que podamos tener conversaciones a este nivel y espero que la gente pues reaccione y disfruten y hayan sacado mucho de esto porque se habló, no tienen que estar todos de acuerdo. No, pero sí, se levantaron muchos temas interesantes, Cristian, y te lo agradezco. A los que busquen el libro y me dejaron saber que el libro está disponible en Amazon o en la librería Laberinto en el Viejo San Juan. La versión en español se llama Primero la Segunda y la en inglés se llama Second to None. Y de verdad que si lo leen, les exhorto a que en lugar de ir nitpicking algún argumento, mírenlo como el manifiesto de Luis Álvarez, porque si lo ven de esa perspectiva le pueden sacar mucho juguito ¿cómo es? Aceite a la aceituna. Hay que sacarle el aceite a la aceituna. Sacar el aceite a la aceituna. Luis, gracias mil. Gracias a ti por la oportunidad. Buenas noches. Nos vemos. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.